Bueno, hola para todos. Una nueva clase en cuarentena desde casa. Hoy vamos a hablar de un tema totalmente distinto que, como les avisé y les advertí el otro día, vamos a tener que usar bastante el cerebro. Así que presten atención. Igual lo estamos grabando, ya saben que después yo les envío el video, así que no hay problema, después incluso lo subimos en el Facebook. Hoy vamos a hablar de las propiedades físicas y químicas de los metales. Algo que en clase nunca tenemos tiempo porque uno está siempre martillando, ocupado, soldando, qué sé yo, y uno no se puede explayar. Entonces, bueno, esa fue una de las ideas que me motivó a dar estas clases para hablar de cosas que no solemos hablar porque no tenemos tiempo. Ahora, como el tiempo sobra, bueno, vamos a aprovecharlo constructivamente. Primero vamos a hablar, acá miro hacia allá siempre porque me hice un pequeño recordatorio para no olvidarme ninguna característica del metal. Primero vamos a hablar la propiedad física, la básica propiedad de un metal, la elasticidad y la resistencia. ¿Qué significa? Un metal es elástico, un metal es resistente, o a la vez, un metal es muy maleable y un metal puede ser tenaz o puede ser frágil. Es decir, son todas condiciones que se van como contraponiendo y que determinan la característica de cada momento del trabajo, ¿no es cierto? En cierto momento la plata puede ser resiliente y en cierto momento la plata puede ser muy elástica. Entonces, las dos fuerzas que actúan en forma contraria y que tenemos que definir siempre son la compresión y la tracción. ¿Qué significa? La compresión es la capacidad que tiene un metal de ser presionado a nivel molecular, ya sea por la presión de un rodillo de una laminadora o por la presión que ejercemos con un martillo. A eso se le llama compresión. La fuerza contraria a la compresión es la tracción, cuando uno arrastra el material con algo, ¿no es cierto? Después, las otras dos características que devienen de esa presión o de esa no presión son la elasticidad y la plasticidad. ¿Qué quiere decir? Elasticidad es, como dijimos antes, esa propiedad que tiene un metal de apretarlo y que vuelva a su posición. Por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo que yo doy siempre en clase? Bueno, un resorte, ¿no es cierto? Uno cuando presiona un resorte, el resorte vuelve a su lugar inicial. Y por el contrario, cuando uno agarra un lingote de plomo, le mete un martillazo y queda perfectamente marcada la huella de ese martillo, la impronta de ese martillo. Entonces tenemos que nosotros en el campo de la orfebrería, en el campo de los metales, vamos a trabajar entre dos extremos, la elasticidad y la plasticidad. Los ejemplos máximos, recuérdense, son para elasticidad un resorte y para la plasticidad un pedazo de plomo. En el caso de que hablábamos antes, ¿se acuerda de la tracción? Bueno, hay distintas formas que estoy acá leyendo porque no me quiero olvidar ninguna, pues lo saqué de un tratado de física. Está la elasticidad a la compresión, que es la que hablamos, con un rodillo o con un martillo. La elasticidad a la tracción, es la que podemos hacer, por ejemplo, con algún tipo de martinete o de compresor para estirar un material. A la flexión, es decir, doblar una chapa. Y finalmente a la torsión, retorcerla. Esas cuatro formas de compresiones son las que siempre vamos a manejar en el oficio. Dentro de esta elasticidad y resistencia, que serían las características básicas, por ejemplo, cuando uno afina un alambre, llega un momento que primero lo va trafilando y bueno, primero se da una característica según el manual de alargamiento. Después viene el estiramiento. Después viene la deformación, cuando ya ahí es peligroso, si no recosemos a tiempo. Y por último, la estricción. La estricción es cuando el metal, después de estrangularse, se rompe, ¿no es cierto? Eso sería para un fenómeno de tracción. Y por el contrario, cuando uno está comprimiendo un metal a nivel molecular, ¿qué pasa? El metal, como expliqué el otro día, y hoy lo vamos a explicar muy, muy en detalle, las partículas, los cristales de ese metal se van rompiendo en cristales cada vez más pequeños y finalmente se va rompiendo o rajando por la excesiva compresión. Eso nos da paso a la segunda característica, que es la que vamos a hoy hablar más en detalle, que es la maleabilidad y la ductilidad. Parece que fuera lo mismo, un metal maleable, un metal dúctil, pero no es exactamente igual.
Maleable, el caso paradigmático, ¿cuál es? El oro, ¿no es cierto? El oro uno lo puede laminar, laminar, laminar y va haciendo cada vez chapas más finas, láminas más finas, mientras uno lo vaya recociendo, por supuesto. Mientras que la ductilidad es la característica que denomina la física cuando estamos hablando del estiramiento de un hilo, de un alambre. Y hay casos que son curiosos, hay metales que son más maleables y menos dúctiles, y otros son más dúctiles y menos maleables. Y eso no tiene nada que ver ni con la dureza del metal, ni con la firmeza, sino con ¿qué? Con la cohesión a nivel molecular de ese material. Por ejemplo, un caso que parece curioso. El estaño es un material muy blando, pero no es dúctil. Si uno quisiera hacer alambres y estirar, se rompería continuamente. En cambio, el hierro, que es un material muy duro, muy tenaz, sí, se puede estirar continuamente hasta hacer alambres muy finos. Otro ejemplo clásico, bueno, para hablar de metales preciosos, el oro, como ya recién dije, se puede maleabilizar, se puede hacer láminas muy finitas, y por ejemplo el platino podemos llegar a estirar hasta alambres delgadísimos, como de cabello de una persona, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que cada material tiene su característica intrínseca, y no siempre lo que nos parece a nosotros, por las características que estamos apreciando naturalmente, son las que corresponden a esa respuesta que vamos a tener nosotros. Después, en la física se habla de la tenacidad. La tenacidad, ¿cuál es? Es aquella característica que posee una carga de rotura muy elevada. ¿Qué quiere decir? Que es un material muy duro que no lo vamos a poder romper fácil, ¿no es cierto? El hierro es un material muy tenaz, ¿no es cierto? El platino es un material muy tenaz. Y por ejemplo, si vamos a hablar de caso de tenacidad, la característica contraria a esa tenacidad, ¿cuál sería? La fragilidad, ¿no es cierto? Que ahí sí ya vamos a empezar a hablar de la característica de la fragilidad y la otra característica opuesta a la fragilidad, que es la que nosotros siempre entendemos, que es la resiliencia. ¿Qué sería? Voy a ir un poquito más para atrás, ahora vamos a hablar qué significa la palabra maleable. La palabra maleable, el término maleable, viene de malleus, del latín. Los romanos habían acuñado la frase el malleus para hablar del martillo. Entonces, cuando ellos decían que un metal era malleus, ¿no es cierto?, era porque era maleable, que era martillable. ¿Qué quiere decir? Que ya los romanos conocían perfectamente las propiedades de los metales y sabían que aquellos metales uno podía llegar a martillarlos sin peligro de rajarlos o de romperlos. Entonces, esa maleabilidad determina la característica básica de cualquier material, ¿no es cierto? Es decir, si es trabajable, si es maleable. La contraria a la maleabilidad, ¿cuál sería? La fragilidad, ¿no es cierto? Es decir, un metal es frágil. Entonces, y ahí hablamos el caso siguiente. Yo me estoy guiando de todo una serie de características que se estudian en la física para todos los metales. Yo seleccioné los que nos interesan para la orfebrería, ¿no es cierto? Nosotros vamos a hablar entonces ahora que tenemos un poco el concepto ese, que todo material, a medida que nosotros lo vayamos golpeando, a nosotros que lo vayamos estirando, vamos a necesitar continuamente recocerlo. ¿Para qué? Para que vuelva a ser maleable, para que vuelva a ser trabajable, martillable. Mientras que si nosotros seguimos avanzando, no vamos a poder seguir porque va a llegar un momento que se va a fragilizar por el exceso de compresión a nivel molecular. Y para eso ahora sí vamos a entrar de lleno en las características a nivel atómica del metal, que era lo que más me preocupaba hoy explicar. Estas son características físicas que pueden sacar de cualquier manual, como hice yo. Lo otro ya más complejo porque son cuestiones químicas que son más difíciles de encontrar. Pero bueno, básicamente tenemos ¿cómo es la composición atómica de un metal? La composición atómica de un metal es básicamente átomos de determinada categoría, por ejemplo, que corresponden al oro, o vamos a hablar de la plata, que corresponden a la plata, y entonces esos átomos van a estar unidos entre sí por enlaces metálicos, que así se llaman, y esos enlaces metálicos de un conjunto de átomos van a formar lo que se llama la célula cristalina o cristal, o grano cristalino, como se le dice en la química. Ese grano cristalino se une a su vez con infinidad de otros granos cristalinos, conformando la malla
o red que conforma el metal en sí. Yo siempre doy el ejemplo, muchos de ustedes ya deben estar aburridos de escucharme, de hablar del terrón de azúcar, ¿no es cierto? Uno cuando agarra un terroncito de azúcar, esos cubitos de azúcar, lo mira en detalle y va a ver que son infinidad de granitos muy chiquititos que están cohesionados entre sí. Ahora, a cualquier fuerza que uno haga, se desgrana, ¿no es cierto? Se rompe, no queda nada. Entonces, ¿qué pasa? Un poco es eso lo que pasa a nivel atómico. Pero volvamos al caso del ejemplo del metal puro. Estamos hablando de plata pura. Cuando nosotros le agregamos en la aleación cobre, ya no vamos a tener un metal puro, sino que vamos a tener una aleación. Por lo tanto, ya no vamos a tener en esa composición atómica una sola fase de átomos, sino que vamos a tener dos. Los átomos que tienen las propiedades de la plata y los átomos que tienen las propiedades del cobre. Esa mezcla bifásica, ¿no es cierto?, va a conformar una malla o un tejido de red, como pasaría con el metal puro, que va a determinar esa composición de aleación, ¿no es cierto? Plata 900, plata 925 y así sucesivamente. Más cantidad o menos cantidad de cobre. Entonces, ¿qué pasa? Acá vienen estos gráficos que yo les hice para que se entienda un poco, también los saqué de un manual, ¿no es cierto? Y vamos a hablar un poco de cómo se comporta el metal con respecto a esos granos cristalinos y lo que más nos interesa a nosotros, los espacios entre los granos cristalinos, que se llaman espacios intergranos cristalinos. Cuando nosotros metemos en el crisol granalla de cobre para hacer una aleación, para hacer, supongamos, plata 925, cuando tenemos el caldo listo, ¿no es cierto?, vamos a echarlo en una lingotera. Supongamos que estamos hablando de una lingotera de forma chapera, para chapa, ¿no es cierto? Una lingotera rectangular que para hacer un gran lingote de plata. Bueno, este ejemplo que yo vi, que yo marqué acá arriba, sería el corte de sección, mirándolo con microscopio electrónico, por supuesto, de cómo se verían esos granos cristalinos o células cristalinas o cristales a nivel microscópico, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, está más o menos dibujado por el tema de que con la tiza no se puede hacer bien. Pero van a ver que en la parte central, en la parte que tarda más tiempo en enfriarse, digamos, adentro del lingote, que es la parte del centro, los granos van a ser mucho más grandes que, por ejemplo, los granos que van a estar en los bordes, o en los extremos, o en las esquinas. Este sería un corte de sección de un lingote rectangular. Este sería un corte de sección de un alambre, del famoso cigarro que hablábamos el otro día cuando hablábamos de hacer la soldadura, ¿no es cierto? Esto sería un alambre, el cigarro que se cortó de sección y así se vería, que yo cuando lo vi me reía porque fíjense cómo en la naturaleza, que se manifiestan todas las cosas de la misma manera, que a nivel atómico los granos cristalinos adquieren forma de flor. No sé si alcanzan a ver, pero parece una flor de 4 pétalos que se van multiplicando. Y acá también, la parte central, que tardó más tiempo en enfriarse, tiene los granos cristalinos más grandes. Y a medida que se va llegando al exterior, al borde donde estaba la lingotera, ¿no es cierto?, los granos cristalinos son más chicos. Ahora voy a explicar bien por qué nuevamente. Y este es el mismo ejemplo, pero en una alambrera de sección cuadrada. Pueden ver que en la parte central los lingotes, los granos cristalinos son más grandes y en la parte externa, más alejada de las paredes que toca en la parte fría de la lingotera, los cristales son más chicos. ¿Por qué? Porque se enfrió más rápidamente. ¿Qué es lo que nosotros queremos cuando estamos calentando una chapa? Que ahora nos vamos a remitir a eso. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo cristales muy grandes, es decir, es un poco el ejemplo que muchas veces doy en clase, vieron con el mercurio, que el otro día hablábamos, que cuando jugamos con un mercurio, con un poquito de mercurio que se rompió de un termómetro, nosotros podemos partir en muchos pedacitos esas bolitas de mercurio y luego con un palito las juntamos y se van aglutinando y van transformándose en granos más grandes. Bueno, eso que podemos ver a temperatura ambiente se da a nivel atómico cuando fundimos el metal, y no solo cuando lo fundimos, también cuando lo recocemos. Porque precisamente el secreto del recocido, la característica de la recocida, es que tiende a formar nuevamente esos granos cristalinos, a transformarlos, a reajuntarlos, ¿no es cierto?, a hacerlos cada vez más grandes. Vuelvo atrás para que se entienda bien.
Vamos a dejar en stand-by un segundito esto, yo quería que lo vieran para que entiendan más o menos el concepto, pero vamos a hablar de la parte más práctica que nos interesa a nosotros y quizás la vamos a entender más fácil. Cuando yo tengo una chapa, que la laminé o la compré, ¿no es cierto? La empiezo a martillar, ¿qué pasa? A medida que yo voy comprimiendo ese metal, porque el martillado es una fuerza de compresión, esa estructura cristalina, esa estructura celular a nivel atómico, que estaba conformado por granos grandes, por efecto de la compresión se van rompiendo en granos más chicos. ¿Y qué va pasando? Se va generando entre grano y grano un espacio entre grano cristalino. Yo siempre explico, imagínense una isla gigante como Australia, ¿no es cierto? Que viniera un gigante, un extraterrestre, y de un puñetazo la rompiera en 100 pedacitos. Bueno, ¿qué se metería en esos 100 pedacitos? Bueno, agua, obviamente, aire, obviamente, es decir, generaría infinidad de grietas que transformaría ese gran isla en pequeños islotes. Bueno, a medida que hay mayor cantidad de espacios intergranocristalinos, aumenta la fragilidad del material. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de fragmentación a nivel celular. Se rompen los cristales, se hacen más chicos, por lo tanto el metal pierde maleabilidad, pierde resiliencia y se va poniendo cada vez más duro y más elástico, que era un poco lo que hablamos al principio cuando les estaba leyendo las propiedades físicas de los metales, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener, a medida que vayamos martillando y martillando, o laminando con la laminadora, ¿no es cierto? Es decir, vamos a tener una mayor compresión a nivel atómico y esa mayor compresión a nivel atómico va a producir una ruptura de los cristales en cada vez granos más chiquitos. ¿Qué pasa? Entonces, cuando llega un momento, que nosotros lo sabemos prácticamente, cuando martillamos y ya vemos que el metal no avanza, ¿no es cierto? Estamos forjando, estamos batiendo, y más que ahí, y por más que uno martillo, el metal no cede. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos un problema de que cada vez hay mayor cantidad de grietas a nivel atómico y por lo tanto el metal está más rígido y más elástico, como que vuelve, el metal no quiere avanzar. Entonces nosotros tenemos que recocerlo, calentarlo, para volver a generar un reagrupamiento a nivel cristalino. Ustedes saben, porque siempre se los explico, el metal tiene tres características básicas. El estado sólido, que es como lo conocemos cuando lo estamos trabajando, el estado plástico, que así lo denomina la física, porque es precisamente cuando en ese estado los cristales empiezan a mover, empiezan a tener plasticidad y se empiezan a reagrupar en granos cada vez más grandes. Y finalmente tenemos el estado líquido, cuando lo pasamos de temperatura, si estamos en un crisol, y transformamos ese estado plástico en licuefacción. Ahora bien, para el recocido obviamente no vamos a llegar a la licuefacción, vamos a llegar al punto del rojo, que es cuando los cristales se van reagrupando. Esos pequeños islotes que estaban muy chiquititos se van juntando, se van haciendo bolitas más grandes, como si fueran las bolitas de mercurio, hasta que nuevamente el metal queda conformado en grandes granos cristalinos, como los que estábamos hablando acá en la parte central. ¿Hasta acá alguna duda?